Mis padres hipotecaron mi casa sin avisarme porque yo no la usaba y le dieron el dinero a mi hermana. Pero el banco me llamó justo cuando firmaban su nuevo auto y hoy, ese auto está a mi nombre. Ahora ellos ya no lo pueden usar desde la cárcel. Durante los primeros días ni siquiera entendía que me dolía más, si la traición o el puto descaro con el que lo hicieron. Porque una cosa es que te defrauden, otra muy distinta es que lo hagan como si tuvieras que agradecerles el favor. Todo empezó una mañana de jueves, a las 7 en punto, cuando el teléfono sonó con esa vibración insistente que uno ya sabe que no trae nada bueno. Todavía tenía los ojos pegados y el cuerpo cortado por la doble jornada del hospital, y cuando vi que era una llamada del banco pensé que quizás se habían equivocado. Pero no. No era un error. Era un puto recordatorio de que la gente que más daño te hace no siempre viene de afuera. La que te arruina la vida a veces duerme tranquila con tu apellido en la boca y la conciencia más limpia que una sábana recién lavada. La voz del tipo que me llamó sonaba tan neutra que por un momento creí que estaba soñando. Me dijo que me llamaba para confirmar la finalización del proceso de hipoteca sobre la propiedad ubicada en Jacksonville, y que como el sistema ya tenía registrada la primera firma electrónica, solo necesitaban una última validación. Y ahí fue que me desvelé de golpe, con el corazón retumbando en los oídos como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. Le pedí que repitiera. ¿Qué casa, qué proceso, qué putas estaba hablando? El hombre, con la paciencia de quien ya está acostumbrado a explicar lo mismo 1000 veces, me dijo que la casa estaba a mi nombre, que la solicitud llevaba 15 días activa y que la firma coincidía con mis datos. Yo le dije que esa casa era mía desde que murió mi abuelo, que nunca la puse en venta, que nadie tenía autorización para tocar un carajo, y que si alguien había firmado algo, lo hizo haciéndose pasar por mí. El tipo se quedó callado un segundo, y luego soltó que habían recibido los documentos físicos en oficina, firmados y con copia de mi licencia de conducir. En ese momento me empezó a temblar la mano de pura rabia, porque yo sabía quién tenía acceso a esos documentos. Esa casa en Jacksonville fue el único bien que mi abuelo dejó cuando murió, y fue él mismo quien me la cedió porque, según él, yo era el único que no esperaba que alguien le regalara la vida. Mientras mis papás y mi hermana vivían arrimados en la casa de mi abuela esperando que el mundo se les resolviera solo. Yo trabajaba medio tiempo limpiando mesas desde los 15 y a los 17 ya cargaba con turnos de noche en una tienda de autoservicio para pagarme los cursos que el sistema público no cubría. Cuando él enfermó, yo fui quien lo cuidó los últimos 6 meses, y aunque a nadie le gustó que la casa pasara a mi nombre, se callaron la boca. En teoría. Porque por dentro sé que esa decisión le escaló tan hondo que se quedó pudriéndoles el orgullo. Después de graduarme, me ofrecieron una plaza como paramédico en Denver, y como no quería dejar la casa sola, les propuse a mis papás que vivieran ahí mientras tanto. Nunca les cobré renta, nunca les pedí servicios. Nunca siquiera les pregunté si contribuían con algo. Era su hijo. Pensé que se lo merecían. Pensé que después de años tragándome el orgullo por mantener la paz, por fin podría tener algo que llevarme al futuro. Pero cuando colgué con el banco y llamé directo a casa, fue mi madre quien contestó con esa voz melosa que pone cuando sabe que metió la pata. Le solté de una que me explicara qué mierda estaba pasando con la hipoteca, y lo único que alcanzó a decir fue, «Ay, cariño, no te pongas así, la casa estaba vacía y tu hermana la necesitaba más que tú». No pude seguir escuchando. No porque no quisiera, sino porque la sangre me martillaba en las sienes y sentía que si decía una palabra más, iba a estallar. Mi hermana, la joya de la familia. 30 años, 0 empleos estables, una deuda de tarjetas que ya ni sabe a nombre de quién está, y una obsesión por mostrar en Instagram una vida que no le alcanza ni para financiar ensueños. ¿Y qué hizo esta vez? Le lloró a mis padres que merecía algo bonito por su cumpleaños y que ya estaba cansada de andar a pie. Claro, según ella, era lógico hipotecar mi propiedad para comprarse un Tesla blanco último modelo, porque yo no usaba esa casa y era tiempo de que alguien la aprovechara. Ese mismo día me senté con el portátil y empecé a juntar todo lo que pudiera servir de prueba. Fotos de mi licencia, los correos donde yo mismo informaba al banco que no tenía planes de mover esa propiedad, el testamento de mi abuelo.
Incluso las conversaciones donde mi madre me preguntaba por el garaje o si la alarma seguía activa, cosas que ahora me sonaban a excusas para simular que todo seguía igual. Porque claro, si el banco veía que alguien entraba y salía de la casa como si fuera suyo, podían creer que yo estaba enterado. Pero no lo estaba. Y eso lo iban a pagar. No iba a dejar que se salieran con la suya. No esta vez. No cuando lo único que realmente era mío lo usaron como si fuera una puta tarjeta de crédito. Lo que más me rompió fue la sensación de que lo habían planeado. De que esto no fue una calentura del momento, no fue una mala decisión por impulso. No. Habían hecho las copias, falsificado firmas, montado la historia, manipulado a los empleados del banco. Y se sentaron a ver cómo el dinero caía para comprarle un puto auto a alguien que no sabe ni echarle gasolina a una podadora. Y todo eso con la tranquilidad de que yo no iba a enterarme. Como si fuera idiota. Como si me pudieran pisotear y yo no fuera a reaccionar. No me movía el enojo solamente, ni siquiera la pérdida. Me movía la rabia de haber confiado. Me movía la idea de que ellos creían tener el derecho de decidir sobre lo que era mío. Me hervía la sangre pensar que por ser el hijo que se fue, el que se hizo solo, el que no dependía de nadie, creían que podían usarme como respaldo, como garantía, como nombre prestado. Pero esta vez no pensaba quedarme callado. Esta vez no les iba a perdonar ni un centavo, ni una palabra, ni un puto segundo de su farsa. Y así, sin avisar a nadie, sin decir nada más por teléfono, tomé la decisión. Si me iban a ver como enemigo, entonces iba a actuar como tal. La única diferencia es que yo no jugaba a lo sucio. Yo iba a usar la ley, el silencio y su propio egoísmo en su contra. No se trataba de recuperar una casa. Se trataba de que aprendieran que traicionar a alguien que no te ha fallado nunca, no se paga con un perdón. Se paga con todo lo que más te duele. Iba a hacer que se tragaran cada una de sus decisiones. Y esta vez, el que iba a mirar desde arriba iba a ser yo. Actualización 1. Pasaron exactamente 3 días desde la llamada del banco hasta que pisé el suelo de Jacksonville con una mezcla de cansancio, rabia contenida y una claridad mental que no sentía desde hacía años. Cada minuto de ese viaje fue una tortura mental, una sucesión de pensamientos entrecruzados que no me dejaban dormir ni descansar. En el avión apenas pude cerrar los ojos, y cuando lo hice, soñaba con mi madre firmando papeles con mi nombre y mi hermana riéndose a carcajadas en el asiento de su nuevo Tesla mientras subía historias falsas a su Instagram como si la vida le sonriera por esfuerzo propio. Pero lo que más me taladraba la cabeza era saber que si yo no hubiera contestado esa llamada en ese momento exacto, habrían logrado salirse con la suya. Y esa idea, la de haber estado tan cerca de ser jodido de por vida por mi propia familia, me tenía masticando veneno. Apenas bajé del aeropuerto, no fui a casa, no fui a ver a nadie, ni siquiera pasé por algún café a cargarme un poco. Me dirigí directo a la sucursal del banco donde, según los registros, se había entregado físicamente la documentación falsa. Me atendió una mujer que me reconoció apenas dije mi nombre y supe de inmediato que algo no andaba bien por la forma en que me evitaba los ojos. Le expliqué que había recibido una llamada sobre una hipoteca fraudulenta, que alguien había presentado papeles haciéndose pasar por mí y que necesitaba saber qué mierda estaba pasando. Después de unos segundos de silencio incómodo, me pidió que esperara en una oficina mientras llamaba a su supervisor. No pasaron ni 10 minutos cuando se apareció una empleada de rostro serio, trenza recogida, gafas gruesas y un tono que mezclaba protocolo con incomodidad. Se presentó como Jenny y, para mi sorpresa, me dijo que había revisado mi caso desde el momento en que empecé a sonar en su radar tras la llamada de confirmación. Fue honesta, me confesó que desde el inicio algo le pareció raro, pero que como la documentación estaba en regla y acompañada por una copia de licencia que parecía auténtica, no había tenido fundamentos sólidos para detener el trámite. Hasta que escuchó mi llamada. Y ahí, según sus palabras, se encendió la alarma. Me entregó una carpeta manila con todos los documentos presentados, donde figuraba una firma que, a simple vista, parecía la mía, pero que yo sabía que no era. Era una imitación burda, de esas que alguien hace viendo tu firma un par de veces,
tratando de copiarla con la esperanza de que nadie se fije demasiado. El problema es que los hijos saben bien cómo escriben sus padres, y esa firma, aunque parecida, no era mía. Era una puta caricatura. En la carpeta también estaba el formulario de la hipoteca con el nombre de mi madre como gestora autorizada y el de mi padre como testigo de buena fe. Al ver sus nombres ahí, escritos con esa naturalidad asquerosa, sentí un nudo en la garganta. No de tristeza, sino de una furia tan silenciosa que me obligó a apretar los puños para no lanzarle algo a la pared. Jenny me preguntó si quería abrir un reporte formal, y no dudé ni un segundo. Le dije que sí, que no solo quería eso, sino que también quería dejar constancia de cada uno de los documentos usados sin mi consentimiento y de cada paso que se había dado sin mi conocimiento. Ella asintió, me ofreció apoyo para iniciar el reporte bancario de fraude e incluso me dio el número directo de la Oficina Regional de Delitos Financieros. Con la carpeta bajo el brazo, salí del banco sin mirar atrás. No quise pasar por la casa todavía. No quería ver esa fachada que una vez significó algo importante para mí y que ahora sentía como un edificio profanado. Fui directo al concesionario donde, según el rastreo del cheque de caja que figuraba en el expediente, había sido comprado el Tesla. Al llegar, me costó no gritarle al primer vendedor que me ofreció ayuda. Respiré profundo, mostré mi identificación, el expediente bancario y le pedí hablar con el gerente. El tipo, joven y vestido como si fuera a salir a un club después del trabajo, me dijo que el gerente no estaba, pero que podía ver qué podía hacer. Le expliqué con la paciencia que ya se me estaba agotando que necesitaba confirmar si el vehículo había sido adquirido con fondos provenientes de un préstamo fraudulento, y que el cheque de caja estaba vinculado directamente al producto hipotecario con el cual mis padres habían puesto en riesgo mi propiedad. Cuando por fin me dejaron pasar, el gerente, un tipo con pinta de haberse pasado la vida vendiendo humo, revisó los datos, comparó documentos, y después de una pausa bastante calculada me soltó: sí. Ese auto fue pagado en su totalidad al contado hace menos de una semana, con un cheque de caja emitido a nombre de su padre. Aquí tenemos la factura y el título temporal. Le pregunté si el vehículo ya había sido registrado, y me dijo que aún estaba en proceso de titulación porque, según Florida DMV, toma algunos días el trámite. Ahí se me encendió la chispa. Le pregunté si podía presentar un reclamo de propiedad alegando que el dinero usado para la compra provenía de un fraude contra mí. Se encogió de hombros, como diciendo eso ya es problema de abogados, pero accedió a darme una copia del contrato de compra-venta, los datos del seguro y la fecha exacta en que fue retirado el auto. En ese instante sentí que tenía algo entre manos. Tal vez no la solución final, pero una cuerda a la que podía aferrarme para jalar y sacar toda la mierda que mis padres habían enterrado bajo la alfombra de los años. Salí de ahí directo a la comisaría del condado. No pasé por casa. No pasé por ningún sitio conocido. No llamé a nadie. Me fui derecho, con la misma ropa del viaje y los ojos vidriosos de no haber dormido, y me presenté ante un oficial que me miró con cara de otro loco más. Pero cuando le puse en la mesa los documentos, las firmas falsificadas, la carta con la historia inventada sobre mi estando de viaje humanitario y el contrato de compra del vehículo, su expresión cambió de inmediato. Me pidió que esperara mientras llamaba a alguien de delitos financieros. En menos de media hora ya estaba sentado frente a un agente especializado, que me escuchó con atención, hizo un par de llamadas al banco para verificar datos. Y luego me dijo lo que llevaba esperando escuchar desde hacía 3 días: esto es un delito grave, señor. Lo que hicieron sus padres es fraude por falsificación y robo de identidad. Si todo esto se comprueba, vamos a proceder con cargos penales. En ese momento, lo juro por todo lo que he sufrido, me temblaron las piernas. No de miedo, ni siquiera de duda. Era una especie de vértigo extraño, como cuando uno se da cuenta de que está a punto de cruzar una línea sin retorno. Porque ya no se trataba solo de poner límites. No era simplemente recuperar la casa o que me devolvieran el dinero. Era hundirlos. A ellos. A mis padres. A las personas que me criaron, que me dieron un techo, que un día me dijeron que me amaban, pero que en cuanto tuvieron la oportunidad, me clavaron un cuchillo por la espalda para cumplirle un capricho a mi hermana.
Y aunque me dolía reconocerlo, no podía parar. Porque si lo hacía, si me echaba para atrás, era como decirles que podían hacerlo de nuevo. Que yo era débil. Que tenían permiso para pisotearme. Así que les firmé cada papel, dejé mi declaración grabada en video, entregué todos los documentos, y antes de salir, el oficial me miró y me dijo, prepárese, porque esto va a ponerse feo, para ellos. Yo le respondí que no se preocupara. Que llevaba toda la vida entrenando para este momento. Actualización 2. Habían pasado casi 2 semanas desde que entregué todos los documentos en la comisaría y formalicé la denuncia, y aunque el tiempo parecía avanzar a paso de tortuga, cada día traía algo nuevo que confirmaba que esto no se iba a quedar en simples palabras o en una carta de arrepentimiento fingido. Desde el momento en que la investigación se puso en marcha, todo comenzó a escalar como si cada mentira que ellos habían tejido fuese una ficha de dominó cayendo sobre otra. Sin que pudieran hacer absolutamente nada para detenerlo. El banco, después de darse cuenta del tamaño del cagadero legal que se venía encima, no solo cooperó con todo, sino que activó su protocolo interno de fraudes mayores, y con eso, cada paso que mis padres habían dado quedó registrado con lujo de detalles. La copia falsa de mi licencia, las firmas escaneadas, la carta escrita de puño y letra por mi madre explicando que yo estaba incomunicado en una misión humanitaria en Honduras y que ella tenía mi consentimiento verbal. El testimonio de la empleada que los atendió en ventanilla, y por supuesto, la firma de mi padre como testigo, todo estaba archivado, validado y verificado. Cada cosa que ellos pensaron que podían manipular sin consecuencias ahora estaba alineada como prueba en su contra. Mientras tanto, mi abogada, que si el infierno tiene sección VIP, ella probablemente la dirige con tacones de acero, ya había preparado una demanda civil paralela. Su primer paso fue asegurar la propiedad con un bloqueo preventivo, un recurso que, una vez activado con base en una disputa legal formal, congelaba cualquier operación sobre la casa, la hipoteca y los bienes que hubieran sido comprados con ese dinero. De esa forma, mis papás no podían vender, refinanciar, ni siquiera transferir la escritura a nombre de otro familiar sin violar una orden judicial. También logramos, en menos de 5 días hábiles, un embargo provisional sobre el Tesla, porque el título todavía no había sido transferido oficialmente y, por tanto, seguía bajo disputa. El argumento era simple: si el dinero usado para comprar el vehículo provenía de un fraude, entonces todo bien adquirido con ese dinero quedaba automáticamente en revisión judicial. No importaba que lo hubieran comprado legalmente, porque el origen de los fondos estaba contaminado. Y aunque el proceso en la corte apenas comenzaba, esa medida fue suficiente para darle la primera patada real a todo su teatrillo de mentiras. El día que ejecutaron el embargo sobre el auto, yo ni siquiera estaba en Jacksonville. Me encontraba en Denver lidiando con turnos rotativos que me dejaban apenas espacio para dormir. Pero una amiga que sigue viviendo en el vecindario me escribió con una foto que me provocó una carcajada que no se me va a olvidar nunca. La imagen era clara: una grúa del condado, escoltada por un oficial de tránsito, enganchando el Tesla blanco mientras mi hermana gesticulaba como si el mundo estuviera a punto de acabarse y mi madre lloraba recostada en el capó como si alguien la estuviera despojando de un hijo. Según me contó mi amiga, que por cierto, odia a mi familia desde hace años, mi padre intentó forcejear con el oficial, y cuando éste le advirtió que cualquier intento de interferencia lo pondría en desacato directo, soltó una frase que me repitieron varias veces: esto es un robo, ese auto es de mi hija, no de mi hijo malagradecido. Fue la primera vez que escuché de su propia boca la aceptación pública de que sí, sabían lo que estaban haciendo. Y todavía tenían los huevos de llamarme malagradecido. Como si lo único que hubiera hecho en la vida fuera quedarme sentado esperando que me dieran todo hecho. Ese mismo día, en la noche, recibí una llamada de mi padre desde un número desconocido. La voz al otro lado del teléfono sonaba furiosa, como si estuviera masticando piedras. Me preguntó qué carajos había hecho, que si de verdad era necesario llegar tan lejos, que cómo me atrevía a destruir a mi propia familia por un malentendido. Le respondí sin levantar la voz, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Le dije que esto no era un malentendido, que era un robo, que habían usado mi identidad.
falsificado documentos y mentido en instituciones bancarias para quedarse con lo único que había heredado legítimamente. Él, sin un gramo de remordimiento, soltó que todo lo hicieron por necesidad, que yo no necesitaba esa casa y que mi hermana sí tenía sueños que cumplir. En ese momento, me contuve con todas mis fuerzas para no estallar. Le dije que si su definición de un sueño era un carro eléctrico de lujo comprado con el esfuerzo ajeno, entonces le hacía falta más que un abogado, le hacía falta terapia intensiva de valores. Antes de colgar, me advirtió que si seguía con esto, iba a arrepentirme. Que él iba a hacer lo necesario para destruirme si era necesario. Le respondí que si estaba dispuesto a declarar públicamente que su plan era joder a su propio hijo, entonces yo no tenía ningún problema en ponerlo en la portada del juicio. Esa noche dormí por primera vez en semanas con la conciencia limpia y la rabia bien dirigida. Sabía que lo que venía iba a ser mucho más complejo, que la parte legal apenas estaba arrancando y que los tribunales, por muy rápidos que fueran, nunca se movían con la velocidad que uno quisiera. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Que no había marcha atrás posible cuando la única manera de que te respeten es demostrar que no te vas a dejar pisar jamás. No estaba luchando solo por la casa o por el Tesla. Estaba luchando contra una narrativa entera que me habían impuesto desde niño, donde yo siempre era el fuerte, el que no necesitaba ayuda, el que se callaba para no hacer escándalo. El que aguantaba las injusticias familiares por no darle un disgusto a mamá. Estaba rompiendo con años de chantajes emocionales disfrazados de cariño. Estaba dinamitando el mito de que la familia te puede hacer lo que sea porque la sangre es más espesa que el agua. Pues no. En mi caso, la sangre era veneno. Y ya no pensaba tragarlo más. Mi abogada me llamó 2 días después para confirmarme que el tribunal había aceptado la demanda civil en su totalidad y que la jueza asignada había mostrado interés especial en el caso por tratarse de una situación de fraude familiar con impacto directo en propiedad privada. Y cuando usó esas palabras, supe que habíamos cruzado el umbral. Ya no era solo un pleito familiar. Era un puto caso judicial. Y la diferencia entre una pelea de casa y un expediente legal es que lo segundo deja huella. Una huella que, una vez estampada, no se borra ni con el perdón más meloso del mundo. Y eso era lo que ellos no habían previsto, que esta vez no me iba a quedar llorando frente a una puerta cerrada. Esta vez iba a ser yo quien le cerrara la puerta en la cara. Con llave. Y con la ley de mi lado. Actualización 3. Pasaron casi 5 semanas desde que se ejecutó el embargo del Tesla hasta que por fin llegó la audiencia preliminar en la Corte del Condado, y si te soy honesto, el proceso se sintió como estar sentado en una montaña rusa oxidada que solo sube para luego lanzarte de lleno al infierno. Los días previos fueron una locura emocional, entre declaraciones, validaciones, peritajes de firmas, llamadas de mi abogada pidiéndome más documentos y hasta la revisión de mi historial de ingresos. Sentí que mi vida entera había quedado en pausa, sostenida por un expediente que crecía día tras día como si alguien estuviera escribiendo una novela de traición familiar con cada nuevo dato que llegaba. Pero lo más desgastante no fue eso. Fue enfrentarme al silencio cobarde de mis padres, que durante todo ese tiempo no volvieron a decir una palabra, ni por teléfono, ni por correo. Ni siquiera una nota escrita a mano que intentara justificar lo injustificable. Solo se dedicaron a encerrarse en la misma burbuja de siempre, rodeados por su lógica torcida de que yo estaba exagerando, de que esto no era más que un asunto familiar que no debía salir de casa. Como si falsificar mi puta identidad para hipotecar una propiedad fuera algo que se resuelve con una charla en la sala con café y galletitas. El día de la audiencia llegué vestido como quien va a un entierro. No porque lo exigiera el protocolo, sino porque sabía que, de alguna forma, ese era el entierro simbólico del poco respeto que me quedaba hacia ellos. No fui con intención de gritar ni de hacer escándalos innecesarios. Iba con el expediente completo, con la seguridad que da saber que estás diciendo la verdad, y con el respaldo de una abogada que parecía una fiera afilándose las uñas antes de saltar al cuello de su presa. Me senté en el lado derecho de la sala, junto a ella, y vi cómo uno a uno fueron entrando, primero mi padre, cabizbajo, con un traje que seguro tenía décadas sin usar, después mi madre, con cara de tragedia griega.
Como si el mundo le estuviera haciendo una injusticia a ella, y por último, mi hermana, con lentes oscuros de marca, vestida como si viniera de un puto brunch con influencers. Haciendo pucheros y cargando un bolso que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Fue ahí cuando me di cuenta de que ninguno de ellos entendía la gravedad del asunto. Todavía estaban convencidos de que podían manipular el relato. Todavía pensaban que esto era una pelea de familia donde todo se olvida con un abrazo. Todavía creían que su apellido les daba derecho a pasar por encima de mí. La jueza que presidía el caso era una mujer de unos 60 años, con una mirada que no perdonaba idioteces. En cuanto se sentó, pidió los documentos presentados por mi abogada, los revisó en silencio durante varios minutos y luego hizo algo que no esperábamos. Pidió que reprodujeran en la sala el audio que el banco había conservado como parte del protocolo de verificación. Era una llamada donde mi madre, imitando mi tono de voz, decía que sí, que autorizaba la operación de hipoteca y que estaba fuera del país, en una labor humanitaria en Honduras, sin acceso regular al teléfono. Escuchar eso en voz alta, con el eco retumbando entre las paredes del tribunal, me revolvió el estómago. Me sentí sucio. Traicionado. Como si estuviera presenciando mi propio asesinato financiero a manos de la mujer que me dio la vida. Lo peor fue ver su expresión mientras la grabación sonaba, no había ni rastro de vergüenza. Solo se quedó mirando al frente, fingiendo que no era ella, como si no se reconociera ni siquiera a sí misma. Cuando la jueza terminó de escuchar el audio, dejó los papeles sobre la mesa con un golpe seco que heló la sala. Luego levantó la vista, miró directamente a mis padres y dijo con una claridad brutal que existía causa probable más que suficiente para proceder con cargos penales por fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y enriquecimiento ilícito con fondos provenientes de actividad fraudulenta. También dijo que la presencia de mi hermana como beneficiaria directa del producto del delito la convertía, al menos en esta etapa, en receptora de bienes obtenidos ilegalmente, y por tanto, también quedaba incluida en el proceso bajo cargos de complicidad. La sala se quedó en silencio total. No se oía ni un suspiro. Mi madre se llevó una mano al pecho como si estuviera a punto de desmayarse, y mi padre apretó la mandíbula tan fuerte que pensé que se le iba a desencajar. Mi hermana, en cambio, reaccionó como una adolescente a la que le acaban de quitar el celular, gritó que era injusto, que ella no tenía la culpa, que yo siempre fui el envidioso y que todo lo hacía para joderle la vida. La jueza la interrumpió con una frialdad que me dio una satisfacción casi terapéutica, le dijo que si seguía faltando al respeto en sala, le imputarían cargos por desacato. En ese instante mi hermana se sentó de golpe, se quitó los lentes de sol como si fueran grilletes y por primera vez pareció darse cuenta de que esto no era una novela ni un berrinche con final feliz. Mi abogada pidió entonces que se restituyera inmediatamente el dominio sobre la propiedad, que se anulara la hipoteca y que se emitiera una orden de alejamiento para proteger mis intereses mientras el juicio avanzaba. Todo fue concedido sin titubeo. La casa volvió a estar legalmente bajo mi control, sin deudas, sin hipoteca, sin manchas. El vehículo quedó oficialmente bajo embargo judicial, y cualquier intento de moverlo, venderlo o conducirlo por parte de terceros sería considerado una violación directa a la ley estatal. Además, se dictaminó que mis padres serían trasladados a custodia provisional hasta que se evaluara su situación para fianza. Así, sin más. De un momento a otro, los que se sentían dueños de mi vida terminaron esposados al final de la sala, con la mirada perdida, como si por fin les hubiera caído encima el peso de su propia mierda. Salí del tribunal sin mirar atrás. No porque no me importara, sino porque ya no tenía nada que buscar en esas caras. Esa familia, la que un día me dijo que todo lo hacía por amor, había decidido destruirme con tal de que una de sus integrantes pudiera presumir un carro nuevo. Y ahora, por fin, estaban empezando a pagar por ello. En el estacionamiento me encontré con 2 reporteros locales que ya se habían enterado del caso, porque al parecer, el banco no fue el único que se escandalizó con la historia. Padres falsifican identidad de su propio hijo para financiar Tesla de su hija fue el titular que apareció al día siguiente en todos los medios del condado. Y aunque no soy de los que disfruta los focos, no voy a negar que sentí una extraña satisfacción sabiendo que por fin,
por una vez en la vida, la verdad estaba del lado correcto del juicio. El mío. Actualización 4. Habían pasado ya poco más de 3 meses desde aquella audiencia en la que los vi salir esposados de la sala, y aunque todavía había días en los que me despertaba con un sabor amargo en la garganta, como si una parte de mí no terminara de aceptar lo que había tenido que hacer, la otra mitad, la que durante años se aguantó en silencio mientras me usaban como si fuera una billetera con patas, respiraba con una tranquilidad que no había sentido nunca. Fue en ese lapso cuando entendí que la verdadera paz no se logra olvidando lo que te hicieron, sino asegurándote de que no puedan volver a hacerlo. No se trataba solo de que estuvieran presos o de que la jueza me hubiera devuelto el control total de la casa. Se trataba de proteger lo poco que había logrado construir a lo largo de los años sin que ellos tuvieran de nuevo una sola vía para arrastrarme de regreso a su miseria disfrazada de familia. Así que con todo ya en mis manos y mientras mi abogada seguía tramitando la demanda civil, me senté una noche a revisar cada maldito papel que tenía sobre la casa de Jacksonville. Abrí todas las carpetas, escaneé todos los documentos, revisé los testamentos, escrituras, certificados y contratos que alguna vez pasaron por manos de mi abuelo y de mi madre, y tomé una decisión que, en retrospectiva, fue la jugada más fría que he hecho en mi vida. Transformé la casa en un fideicomiso irrevocable con mi nombre como beneficiario único y una cláusula muy específica, si algo me pasaba, si yo moría o quedaba incapacitado. La propiedad no iría ni a mis padres ni a mi hermana, sino directamente a una organización sin ánimo de lucro dedicada a rescatar perros ancianos y abandonados, la misma que había ayudado a mi pitbull cuando lo recogí casi muriéndose en un parque hace años. Porque si algún día faltaba, prefería que ese lugar se convirtiera en un refugio para animales abandonados antes que volver a ver a uno solo de ellos cruzar esa puerta. Además, como la demanda por restitución del dinero invertido en el Tesla seguía activa pero el vehículo estaba aún bajo tutela judicial, presenté formalmente mi intención de asumir el título completo del auto si se comprobaba que los fondos que usaron para comprarlo provenían directamente de la hipoteca ilegal. Y como todo el rastro bancario había sido debidamente certificado, bastó con que el juzgado autorizara la transferencia del bien al damnificado, es decir, a mí. Fue un trámite largo, lleno de papeleos, burocracia y revisiones fiscales, pero al final se logró. El Tesla blanco, el símbolo de todo ese puto desastre, quedó oficialmente a mi nombre. Con placas nuevas, seguro a mi nombre, título limpio, sin vínculos con mi padre o mi hermana. Y por supuesto, lo primero que hice fue moverlo de donde estaba guardado. Lo llevé a un garaje vigilado a las afueras de la ciudad, uno que maneja flotas de autos clásicos y deportivos, con cámaras, vigilancia las 24 horas y acceso restringido. No porque lo necesitara realmente, sino porque sabía que a ellos les dolía más saber que yo lo tenía y ellos no podían ni tocarlo. Una tarde, después de dejarlo allí, decidí manejarlo por pura ironía. Me subí, conecté mi celular al sistema, puse una playlist con puras canciones que a mi hermana le parecían cursis y manejé hasta la playa, solo, con los vidrios abajo y el viento golpeándome la cara. Estacioné frente al mar, bajé con las llaves en la mano, me senté en el capó y me tomé una foto. No la subí a mis redes públicas. No. Solo la publiqué en una cuenta privada que tengo con amigos cercanos, con una frase que hasta ahora me sigue haciendo reír. Pagado con lágrimas de hipócritas. Porque si algo me dejó todo esto claro, es que el karma no siempre llega solo, a veces uno tiene que llamarlo por su nombre y ponerle la dirección exacta. Durante esas semanas también me enfoqué en lo que había descuidado por tanto tiempo, mi salud mental, mis turnos, mi relación con la gente que de verdad me apoyaba. Mis compañeros del hospital, que sabían a grandes rasgos lo que estaba pasando, me ofrecieron cubrirme algunos turnos pesados para que pudiera descansar. Y por primera vez en años acepté ayuda sin sentirme débil, sin pensar que iba a deberle algo a alguien. Porque entendí que aceptar ayuda no es lo mismo que dejar que te usen. Aprendí a diferenciar entre las personas que están para ti y las que solo te buscan cuando les conviene. También aproveché para cerrar cualquier brecha legal que pudiera dejarme expuesto en el futuro. Cambié todas mis contraseñas, modifiqué los accesos bancarios.
Solicité alertas automáticas para cualquier intento de crédito o préstamo a mi nombre y hasta me registré en un servicio de protección de identidad que monitorea mis datos personales en tiempo real. No iba a permitir que nadie más, y mucho menos ellos, se acercaran de nuevo a mi nombre con fines oscuros. Incluso solicité un PIN adicional en el DMV para evitar que alguien más pudiera presentar documentos en mi nombre sin ese código. La paranoia se me quedó pegada, sí, pero prefiero eso a la ingenuidad que me costó casi perder todo lo que tenía. Y por supuesto, como no podía faltar, comenzaron los intentos de acercamiento. Primero una carta escrita por mi papá, desde la cárcel del condado, con letra temblorosa y frases que pretendían sonar a arrepentimiento, pero que en realidad eran un cúmulo de excusas disfrazadas de súplicas. Decía que todo fue un error de juicio, que la familia siempre debe perdonarse, que él solo intentaba ayudar a su hija. La leí completa, de principio a fin, y después la rompí en 4 partes antes de tirarla a la basura. No porque fuera cruel, sino porque estaba harto de recibir palabras que no venían acompañadas de actos. Porque si de verdad hubieran querido enmendar algo, lo habrían hecho antes de firmar usando mi nombre. Lo habrían pensado antes de hipotecar mi vida para financiar el puto capricho de una mujer de 30 años que sigue creyendo que el mundo gira a su alrededor. Mi abogada también me confirmó que el juzgado había aceptado la restitución completa de los gastos legales, incluyendo pasajes, hospedajes, días laborales perdidos y los honorarios de ella misma. Es decir, no solo había recuperado la casa y el carro, también iban a tener que pagar cada centavo que me costó pelear por lo que ya era mío. Y eso sí que les iba a doler. Porque ya no se trataba solo de ir a prisión. Se trataba de salir y encontrarse con que el mundo que dejaron ya no les pertenece. Que ni siquiera podrían argumentar que lo hicieron por necesidad, porque ahora, legalmente, estaban endeudados hasta el cuello. Y si querían ver $1, iban a tener que trabajar por él. Lo que nunca hicieron mientras yo me partía el lomo de guardia en guardia, salvando a desconocidos mientras mi propia familia se dedicaba a destruirme desde adentro. Cada vez que salía a caminar, cada vez que me subía al Tesla o pasaba frente a una notaría o a un banco, no podía evitar sonreír con esa media mueca que se le escapa a uno cuando por fin, después de tanto aguante, se siente del lado correcto de la historia. No porque estuviera celebrando su caída, sino porque sabía que esta vez no me vencieron. Esta vez no me callé. Esta vez fui yo el que le cerró la puerta. Y no pienso abrirla nunca más. Actualización 5. 6 meses y medio después de que todo explotara, el caso finalmente llegó a su punto de quiebre. Las audiencias, los recursos, las apelaciones inútiles de los abogados públicos que les asignaron cuando se quedaron sin fondos para pagar a los suyos, y la acumulación de pruebas irrefutables, terminaron por empujar a mis padres a aceptar un acuerdo con la fiscalía. Yo ya me lo veía venir. No porque tuviera una bola de cristal, sino porque las paredes se les estaban cerrando cada día un poco más. Cada vez que mi abogada presentaba una nueva prueba, una grabación, un correo, una transcripción bancaria, una declaración jurada del banco o del concesionario, las opciones de defensa se les encogían como papel mojado. Era como ver cómo alguien se hunde con las manos atadas en una piscina que, por decisión propia, ellos mismos habían llenado con cemento. El acuerdo consistía en 12 meses de prisión estatal efectiva por fraude bancario, falsificación de documentos y robo de identidad agravado, con restitución monetaria total, la cual ni siquiera se iba a cubrir con sus ahorros porque, para ese punto, ya lo habían perdido casi todo. Vendieron el carro viejo que usaban para moverse, liquidaron una cuenta conjunta que tenían con menos de $5,000 y hasta pidieron prestado a una tía con la que no hablaban desde hacía más de 10 años. Aún así, el monto ni se acercaba a lo estipulado por la jueza como compensación. Así que, a falta de liquidez, lo que les quedaba era aceptar que el vehículo que mi hermana se compró con mi puta casa sería transferido legal y completamente a mí, con todos los papeles en orden, sin posibilidad de disputa. El banco cerró el caso con una cláusula adicional: quedaban vetados de por vida de solicitar créditos, hipotecas o productos financieros con esa institución. Y aunque eso pudiera parecer solo una raya más al tigre, en un país como este, es básicamente una sentencia de muerte económica.
Mi hermana, por su parte, no se salvó de la quema. Aunque sus cargos fueron menores y logró esquivar la cárcel por no haber sido quien falsificó directamente los documentos, el juez determinó que al haber recibido y usado un bien obtenido por medio de un delito federal, debía enfrentar una sanción económica y libertad condicional supervisada. Al principio se burlaba del proceso. Llegaba a las audiencias con gafas de sol y pintalabios rojo como si fuera un personaje de reality show y todo esto fuera una telenovela que terminaría con una disculpa y un brunch en familia. Pero eso cambió abruptamente la noche en que creyó que yo estaba fuera de la ciudad y se metió al garaje a intentar sacar el Tesla como si el mundo aún le perteneciera. Lo hizo sin pensar, creyendo que con una copia de la llave que había guardado, porque sí, la muy idiota se quedó con un duplicado escondido, podría tomar lo que ella juraba que le pertenecía por derecho. Lo que no sabía es que el garaje tenía sensores activados conectados al sistema de alarma y cámaras, y que yo, por precaución, había notificado al supervisor que solo yo tenía autorización de acceso. La policía llegó en menos de 10 minutos. La encontraron tratando de arrancar el carro, con la puerta entreabierta y las luces parpadeando como si estuviera protagonizando una persecución. Fue arrestada por intento de robo, violación de una orden judicial y desacato. Cuando me llamaron para informarme, ni siquiera me sorprendí. Estaba tan anestesiado con todo lo que había pasado, que lo único que hice fue colgar y seguir leyendo los reportes médicos del turno. Esa noche me fui a casa sin sentir culpa. No la sentí al día siguiente. No la he sentido desde entonces. Porque si después de todo lo que pasó, todavía creía que tenía derecho a tomar lo que no era suyo, entonces no entendió nada. Y sinceramente, no merecía ni un solo gesto de piedad. La audiencia por ese arresto fue aún más breve que las anteriores. El juez no quiso ni escuchar excusas. Confirmó que su libertad condicional quedaba anulada y la envió directo a detención domiciliaria con brazalete electrónico y prohibición absoluta de contacto conmigo. No podía llamarme, buscarme, acercarse a mi casa, trabajo o vehículo. Y lo mejor, le retiraron el privilegio de manejar durante 5 años. Así que ahora, la mujer que un día me gritó que yo no valía nada y que era solo una piedra en el camino de su crecimiento personal, tenía que moverse en Uber o pedirle a alguien que la llevara a donde fuera. No lo dijo en voz alta, pero sé que la humillación le debe haber sabido a ácido. Yo, mientras tanto, me dediqué a rehacer los pedazos. Volví a enfocarme en mi trabajo, acepté una promoción como supervisor de unidades móviles, lo que me dio acceso a un mejor salario, turnos más organizados y una vida un poco más estable. La casa en Jacksonville, que había estado en pausa por todo el proceso legal, la alquilé a una pareja de enfermeros recién llegados al estado. Jóvenes, responsables, buena gente. Gente que sí valora un techo sin pensar cómo robarlo. Con ese ingreso mensual, empecé a pagar por anticipado mi deuda estudiantil. Y hace poco logré lo que pensé que me tomaría al menos 2 años más, liquidarla por completo. Cerré ese ciclo con una sensación de alivio tan profunda que esa noche dormí sin despertarme ni una sola vez, algo que no lograba desde antes de que todo esto empezara. Todavía manejo el Tesla algunos fines de semana. No por ostentación, ni por necesidad, mi viejo auto sigue en perfecto estado y no me interesa vivir con lujos, sino porque cada vez que me siento ahí, cada vez que aprieto el volante y veo mi nombre en los documentos del vehículo, recuerdo que no me quebraron. Que me quisieron borrar, suplantar, anular, y no lo lograron. Y ese auto, que alguna vez fue el símbolo de su codicia, se ha convertido en una especie de trofeo de resistencia. No lo exhibo. No lo muestro. Pero lo conservo. Porque me lo deben. Y cada kilómetro que recorro con él es un recordatorio de que se puede perder la fe, pero no se debe perder la dignidad. Cada tanto, alguien me pregunta si los he ido a visitar o si pienso hablarles en algún momento. Siempre respondo lo mismo, no. Porque no se trata de rencor. Se trata de respeto. Y si ni ellos supieron respetarme, ¿por qué tendría yo que salir a tender puentes con gente que no dudó ni un segundo en destruirme por un puto carro? Prefiero quedarme con las cosas que sí valen, mi libertad, mi paz, mi esfuerzo.
Porque eso no se compra con ningún préstamo, ni se falsifica en una oficina del banco. Eso se construye. Y yo, con todo en contra, lo construí desde cero. Actualización final. Ha pasado poco más de un año desde la primera llamada del banco, esa maldita mañana en la que mi vida dio un giro de 180 grados con una sola frase: necesitamos confirmar su firma para finalizar la hipoteca. A veces, cuando lo pienso en retrospectiva, me impresiona lo rápido que puede desmoronarse la confianza en alguien, incluso cuando llevas toda la vida convenciéndote de que lo haces por amor, por deber o simplemente porque así son las familias. Yo me tragué esa narrativa durante más de 20 años. La acepté cuando me dejaron fuera de decisiones importantes, cuando priorizaron a mi hermana por encima de todo, cuando justificaron sus mentiras bajo el disfraz de estamos haciendo lo mejor para todos. Y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde, hasta que el daño ya estaba hecho, que lo que estaban haciendo no era proteger a la familia, era aplastarme para que ella pudiera seguir flotando. La diferencia es que esta vez, yo no me hundí. Hoy la casa está ocupada por la misma pareja de enfermeros que la rentó meses atrás. Son tranquilos, cuidadosos, y cada vez que me mandan una actualización sobre el jardín o las reparaciones que hicieron por su cuenta sin siquiera pedirme reembolso, me doy cuenta de que esa casa, al menos ahora, está en manos de personas que entienden el valor del espacio que habitan. Y eso para mí significa más que cualquier cantidad de dinero. Esa propiedad, que una vez fue el centro de un huracán de traiciones, ahora me genera ingresos estables y no representa ni una sola gota del estrés que me provocaba antes. No hay llamadas sospechosas, no hay movimientos detrás de mi espalda, no hay copias de llaves dando vueltas. Hay paz. Y eso ya es ganancia. Mis padres salieron hace poco de prisión con libertad condicional. Según me contó mi abogada, uno de los términos de su acuerdo final fue que debían mantenerse alejados de mí y de cualquier bien vinculado a mi nombre. No pueden pisar la casa, no pueden acercarse al Tesla, no pueden ni siquiera nombrarme en medios públicos sin incurrir en una violación del fallo. No he tenido contacto directo con ellos desde que salieron, pero supe por una prima que ahora están viviendo en un tráiler en algún punto de Alabama, en un terreno que le pertenece a un primo lejano que se apiadó de ellos cuando nadie más quiso hacerse cargo. La misma prima me contó, aunque intentó sonar neutral, que mi madre anda contando a quien quiera escuchar que su hijo la destruyó por venganza, mientras mi padre ya ni sale del remolque. Se pasa los días sentado frente a un televisor apagado, sin decir una palabra, masticando en silencio las decisiones que lo llevaron hasta ahí. No me da gusto. No me alegra verlos así. Pero tampoco me duele. Porque durante años les di todas las oportunidades posibles para hacer las cosas bien, y ellos eligieron la versión más cruel de ellos mismos. Así que ahora les toca vivir con eso. No porque yo se los impusiera, sino porque fue exactamente lo que sembraron. En cuanto a mi hermana, sigue atrapada en su misma espiral de siempre, solo que ahora sin cómplices que la respalden. El arresto por intentar robar el Tesla la marcó de tal forma que incluso sus amigas de antes empezaron a tomar distancia. Pasó de presumir lujos falsos a trabajar de repartidora usando un sedán alquilado que apenas le alcanza para cubrir la gasolina. Perdió sus redes sociales principales después de que sus seguidores la acosaron con preguntas sobre su arresto y la historia se viralizó en un canal local. Una conocida que solía trabajar con ella en promociones de eventos me escribió por Instagram contándome que la vio llorando en un estacionamiento porque nadie quería contratarla. Que ni siquiera las tiendas de cosméticos la querían como imagen. No respondí. No porque no me importara, sino porque no había nada que decir. Ella tomó la decisión de participar en todo esto. Pudo haber frenado a mis padres, pudo haber devuelto el carro, pudo haber llamado antes de que las cosas se salieran de control. Pero eligió el camino más cómodo, como siempre, y ahora le toca cargar con el peso de lo que ese camino le dejó. Yo, por mi parte, sigo en Denver. Ascendí hace unos meses a coordinador regional de respuesta médica, lo que me ha dado la estabilidad que soñaba tener desde que empecé a estudiar. Ya no estoy corriendo entre ambulancias en la madrugada, aunque de vez en cuando me asignan turnos especiales cuando los equipos están cortos de personal. Lo hago por gusto, porque sé lo que es partirse el lomo y porque todavía me queda algo de ese fuego con el que empecé.
Me compré una bicicleta nueva, remodelé mi departamento y adopté otro perro, una mezcla de pastor con husky que nadie quería porque tenía una pata rota y le faltaba un ojo. Lo vi en un refugio y supe que era para mí. Le puse el nombre de mi abuelo, no por nostalgia, sino porque él, a diferencia de los demás, nunca me falló. Fue el único que realmente creyó que yo valía por lo que hacía y no por lo que podía ofrecerles a los demás. El Tesla, por extraño que suene, se ha convertido en un símbolo de cierre. No lo uso tanto como antes. Lo tengo en un garaje cubierto, limpio, mantenido, con todas las revisiones al día. De vez en cuando lo saco para pasear o hacer viajes cortos, y cada vez que lo hago, no pienso en mi hermana ni en el robo ni en la hipoteca. Pienso en lo lejos que llegué a pesar de ellos. Pienso en que sobreviví a todo eso sin convertirme en lo que ellos fueron. Y cuando estoy solo en carretera, con el sol entrando por la ventana y la música sonando en los parlantes, me permito algo que antes no me daba, paz. No una paz superficial, no esa que viene de fingir que todo está bien. Sino esa otra, la que llega cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque doliera. La que se gana, no la que se hereda. Nunca más los volví a ver. No tengo intención de cambiar eso. No los odio. Ya ni siquiera los pienso seguido. Solo los recuerdo cuando alguien me pregunta cómo logré superar todo lo que pasó, y entonces lo explico sin rencor, sin drama, como se cuenta una historia que ya no duele, pero que no olvidas. Porque hay heridas que no sangran, pero dejan cicatrices que te recuerdan lo que no puedes volver a permitir. Y si algo tengo claro, es que si mañana alguien se atreve de nuevo a usar mi nombre, mis bienes, mi vida, como si les perteneciera, no voy a dudar ni un segundo. Porque ya no soy el mismo hijo sumiso que se callaba para no incomodar. Ahora soy el hombre que aprendió que poner límites no es una traición. Es un acto de supervivencia. Y de amor propio. El único amor que, en este camino, nadie pudo quitarme.